Y bueno, vamos a continuar en esta semana con la serie que tenemos, que empezó de hecho hace 2 semanas, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso. Y antes de empezar con el mensaje de hoy que me toca a mí, vamos a ver este video. Él es Pedro, sí, el intenso, el que hablaba primero y pensaba después, el de las promesas grandes y los tropiezos épicos. Pero Pedro tenía algo que otros no, un corazón que siempre buscaba la guía del maestro. Cuando no entendía algo, preguntaba. Cuando dudaba, corría donde Jesús. Y cuando fallaba, lloraba amargamente, pero no se desconectaba. Sí, fue el que lo negó 3 veces, pero también el primero que saltó al agua para abrazarlo después. Fue impulsivo, sí, pero también fue uno de los más moldeables. Y Jesús lo usó así como era, porque un corazón humilde siempre es buen material. Pedro pasó de Señor, no te dejaré, a Señor, guíame hasta el final. Y esa transformación no vino de su fuerza, vino de estar conectado a la fuente, de buscar, de seguir, de confiar, aun cuando no lo entendía todo. Así que sí, él es Pedro, el impulsivo, el valiente, el que metía la pata, pero el que nunca dejó de buscar su voluntad. Y eso lo convirtió en piedra, firme, fundamento y columna de la iglesia. Eso. Y como saben, hoy vamos a hablar de Pedro. Vamos a estar de pie un ratito y vamos a presentar este tiempo en oración, que el Señor pueda hablar a la vida de todos nosotros. Padre, gracias te damos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Gracias por el trabajo que tú haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque tú nos moldeas. A veces parecemos gente imposible. Sin embargo, tú ves en nosotros una posibilidad. Y aun cuando otros se fijan en nuestro pasado y en lo que fuimos, tú te fijas en lo que has hecho y en lo que sigues haciendo y en lo que seremos. Que cada uno de nosotros podamos comprometernos hoy al escuchar tu palabra y ver el proceso en la vida de Pedro, a ser fieles a ti y ser pacientes en nuestro proceso. Después de todo, quieres llevarnos a discípulos conectados a la fuente. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse y hoy el tema es Pedro, búsqueda de su guía y de su voluntad. Y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me pueden acompañar en sus pantallas. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Pero escuchen esto. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Repito esa parte. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo. No parece a veces tan breve, pero estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas,
les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Gloria a Dios. Estas palabras, aunque ustedes no lo crean, fueron escritas por Pedro. Y yo siento que en cierto modo nuestra subcultura cristiana es como una cultura pablocéntrica. Casi todo rodea alrededor de los escritos de Pablo. Nada mal, pero los otros apóstoles y sus cartas tienen mucho que decirnos. A veces pasamos mucho tiempo en Romanos, 1 y 2 de Corintios, en ¿cuáles más? Gálatas, Timoteo, Tesalonicenses, pero no miramos a esos otros y lo que tienen que decirnos. Obviamos escritos importantes de otros apóstoles. Uno de mis versículos favoritos, de hecho, escrito por Pedro, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Y es que siempre nosotros recordamos a Pedro como el acelerado, el desubicado, el que se hundió, el que negó a Jesús y el que le sacó los pies a Pablo en Gálatas. Eso es como la cerecita y como que, wow. Como dice el autor Robbie Castleman, Pedro es una contradicción en sí mismo. Como cuando hablamos de un silencio ruidoso o una luminosa oscuridad. El traductor aquí tuvo su variación. Este impetuoso pescador es una contradicción que ilustra lo que sucede cuando Dios toca a alguien y lo transforma para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La Biblia no saca y no edita la vida de los personajes a través de los cuales Dios trabajó para mostrarnos a nosotros su gracia, su misericordia y su fidelidad. Todo lo que esos personajes hicieron está ahí para siempre, no está editado, como una forma de que nosotros podamos ver que en medio de estas contradicciones Dios obra y Dios transforma. Y sigue, Pedro caminó sobre las aguas y luego se hundió. Fue el primero en confesar que Jesús es el Hijo de Dios y 5 minutos después intentó decirle qué hacer. Prometió dar su vida por Jesús y en un solo día negó 3 veces haberlo conocido. Hasta mala palabra dijo, dice la Biblia. Arriesgó su reputación para compartir el evangelio con los gentiles, pero luego se negó a comer con ellos. Fue llamado a ser pescador de seres humanos, pero se sentía más cómodo pescando peces. Su última captura fue de 153 peces. Su primer sermón cosechó 3,000 almas. Y la gente está usualmente ciega a las contribuciones de Pedro. También está ciega al hecho de que Jesús cambió a Pedro. Le cambió su nombre. Y no solamente su nombre, sino también su imagen de sí mismo. Y esto es algo importante que nosotros vamos a tener en cuenta porque la gente siempre va a recordar quiénes nosotros fuimos. Probablemente haya alguien que no sabe que tú eres cristiano ahora y que te conoció hace 10, 15, 5 o 20 años para los que somos más viejitos. Y cuando oye que tú sigues al Señor, dice, bueno, porque no cree que algo bueno puede salir de nosotros. Lo duda de alguna u otra forma. Y a veces nosotros mismos nos quedamos con esa imagen. Somos parte de los que afirman, soy lo que fui. En vez de soy el que ahora soy por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente cambió su nombre, su imagen de sí mismo, cambió su profesión, cambió sus prejuicios, sus expectativas y cambió sus prioridades. Jesús cambió a Pedro por completo. Jesús te puede cambiar también por completo. Es lo que la Biblia nos dice en Filipenses 1:6. Dios que comenzó la buena obra en ustedes es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Esa canción de Steve Green, no sé quiénes la recuerdan. Aquel que la buena, eso, será fiel en completarla. ¿Quién canta conmigo? Eso, Wellman. El que la comenzó.
Eso. Y la gente está ciega muchas veces a este proceso de transformación que uno vive como discípulo de Cristo. Y aquí, hablando de discípulo, creo que hay algo que destacar. La expectativa no es que nos convirtamos en cristianos. Suena raro eso. La expectativa es que nosotros nos convirtamos en discípulos de Cristo. Lo repito, la expectativa no es que nosotros nos convirtamos en cristianos, cristiano cualquiera. La expectativa es que nosotros nos convirtamos en discípulos de Cristo. Un discípulo es cristiano, pero no todos los cristianos son discípulos. ¿Me entienden? ¿Cómo así? Los grandes problemas de carácter a los que nosotros nos enfrentamos están relacionados con esto. La persona que se considera cristiano, pero que rechaza ser un discípulo, alguien que sigue a Jesús, que mira su vida y que adopta la forma en que vive Jesús, usualmente descarta las cosas que no le cuadran y personaliza su cristianismo. Después de todo hay muchas opciones. Si aquí no te cuadra, tú puedes ir a otra congregación que tiene otras cosas que quizás te cuadran. Si ahí hay algo que no te cuadran o te hablaron mal, tú puedes ir a otro lugar que tiene otras cosas que sí te cuadran. El discípulo vive con su maestro y aprende de su maestro a cómo vivir. El discípulo está sometido. El cristiano somete a Dios para que encaje en su vida. Y estas son de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estoy sometido a Dios o estoy sometiendo a Dios y su palabra a cómo yo quiero vivir? Es raro, pero es una pregunta honesta. En cierto modo. En las prédicas anteriores vimos como Juan, en la primera entrega de esta serie donde predicó Wellman, y la semana pasada Santiago, pasaron de ser lo que eran a ser columnas de la iglesia y de la historia, que es lo sorprendente. Cuando tú vives con Jesús, y eso obviamente va a traer cambios radicales y estructurales en cómo tú vives, se nota, es evidente. En el caso de Pedro y en el caso de muchos de los discípulos en la Biblia, vemos un antes y un después. Aparte de los pasajes conocidos en donde se hace evidente sus aceleramientos, algunos no están malos. Por ejemplo, la gente critica que Pedro caminó sobre el agua y se hundió. Pero ¿dónde se quedaron los otros discípulos? En el bote. ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro. ¿Y los otros? ¿Quién tuvo miedo? Decimos, Pedro perdió su fe y se hundió, pero tuvo fe y caminó. Si lees Juan 18 del 1 al 15 y Juan 21 de los versículos 15 al 19 y lo comparas luego con Hechos capítulo 2, y estamos hablando de días de distancia. Es más, si tú comparas el Pedro que está en la noche en que Jesús se entregó, en que entregaron a Jesús en el fuego, calentándose con 2 o 3 personas más, negando a Jesús, diciendo mala palabra en los idiomas que le salían, y uno de 40 días después, 50 días después, es como otra persona totalmente. ¿De dónde salió esto? Y es que, cuando el Señor trabaja en nuestras vidas y nosotros nos sometemos al proceso de Dios, y quiero que tomen esa palabra para hoy, proceso, cuando nos sometemos al proceso de Dios, se nota. Hasta los líderes judíos habían notado algo diferente en Pedro. Hechos 4:13 dice, después de que agarraron a Pedro y a Juan, y estos se defendieron delante de los judíos, dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios y sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. Eso hace toda la diferencia. ¿Estás con Jesús? La gente reconoce cuando te ve que has estado con Jesús. Bueno, aprendamos el proceso de Pedro. ¡Amén! Eso, estamos vivos todos. ¿Cuál fue el proceso de
de Pedro. En primer lugar, aceptó el llamado a pesar de entender no merecerlo. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, nos da una versión del llamado de Pedro. Jesús está predicando, la gente lo está presionando hacia la orilla. Pedro y los demás quizás ni siquiera le están prestando atención a Jesús y están limpiando sus redes mientras Jesús habla. La gente sigue presionando a Jesús y entonces Jesús sube a la barca, y cuando Jesús termina la prédica y trata de mandar a todo el mundo a su casa, le dice a Pedro y los demás: vamos a pescar. Y Pedro y los demás le dicen como: mira, viejo, yo sé que tú sabes de tu prédica y tu cosa. Nosotros pescamos, pasamos la noche entera pescando y no pescamos nada. Dale. Está bien. Y me gusta este pasaje, este versículo en particular. Dice: perfecto. No creo que pescamos algo, pero en tu palabra echaré la red. Así que salieron y tuvieron la pesca más grande que quizás tuvieron en su vida. Tuvieron que llamar a otro barco para que se acercaran y pudiesen cargar a los pescados. Y esto me llama la atención, siempre me llama la atención, en el sentido de que antes de Jesús llamar a sus discípulos, Jesús dignificó su trabajo. Ellos estuvieron en el punto más alto de su carrera, en la pesca más grande, y entonces Jesús lo llamó. Jesús no lo llamó porque porque pescaron toda la noche y no encontraron nada. Bueno, si no encontraron nada, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Es como: yo puedo hacer que ustedes sean los mejores profesionales en su área, pero yo quiero que ustedes hagan otra cosa. Eso hace el llamado mucho más fuerte. Y Pedro se tiró en el piso y dijo: ten misericordia de mí, soy un hombre de labios sucios y pecador. Pero Jesús, a pesar de eso, le dijo: ven y yo te haré pescador de hombres. Segundo, vivió con Jesús. Y aquí hay un detalle muy importante, porque es lo que hace toda la diferencia, como dijimos. El discípulo vive con el maestro, y es la vida del maestro y sus palabras en el día a día que el discípulo debe aplicar. Aparte de yo trabajar en traducción bíblica, parte de mi trabajo es en la investigación académica. Yo trabajo en Sociedades Bíblicas Unidas. Digamos que el 100% de nuestro tiempo está dividido: 80% traducción bíblica, 20% investigación académica. Nosotros tenemos que hacer un aporte en el mundo de la traducción y de la Biblia. Y mi tema en particular son los estudios en oralidad. Eso es, yo investigo el rol de la transmisión oral de teología, filosofía o tradiciones, no solamente en el mundo religioso judío y cristiano, sino también en el mundo greco-romano y en el Próximo Oriente antiguo. Y una de las cosas que se hace evidente es que los maestros no escriben, sino que sus enseñanzas se transmiten de forma oral. Y el discípulo no puede escribir. Lo que ustedes ven en The Chosen, yo creo que es Mateo o Juan copiando, eso está totalmente fuera de la realidad. El maestro no permitía eso. Jesús no escribió nunca. Y no solo Jesús, Sócrates nunca escribió. Platón, que escribió algunas de sus obras y escribió parte de las obras que memorizó de Sócrates, entendía y predicaba que la escritura hacía que uno perdiera la memoria. Literalmente, la escritura afecta la memoria, y no dejaba que nadie que estuviese aprendiendo de él escribiera. Así que en ese ambiente la repetición continua y la vida coherente del maestro con lo que enseñaba era esencial. Por eso ustedes ven y revisen los evangelios, Jesús repite varias veces algunas de sus enseñanzas, especialmente sus enseñanzas más importantes. Y las que ponen en los evangelios como repetición no hacen justicia a la cantidad de veces que se repetían las mismas enseñanzas. Porque el discípulo tenía que volver, escuchar lo mismo, memorizar e interiorizar, pero al mismo tiempo comparar con la vida del maestro si en realidad lo que él dice es coherente con lo que él está viviendo. No había perdedera ahí. Obviamente, si no hay coherencia con lo que se está enseñando, el discípulo saca pie. Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín,
antes de ser cristiano era maniqueo. El maniqueísmo era una secta fundada por un señor llamado Mani. Yo creo que era dominicano, algo así. En el siglo III. Y era una mezcla de budismo, cristianismo y filosofía griega, zoroastrianismo, otras religiones. Y por mucho tiempo estudió los escritos de quien en sus tiempos, el siglo IV, siglo V, era el representante más importante del maniqueísmo, que para mi desgracia se llamaba Fausto. Yo cuando llegue al cielo voy a decir, Señor, pero ven acá, todos los Faustos son, no sé. Está Fausto, el que hizo el pacto con el diablo, con Mefistófeles, y está este Fausto de Agustín, dame cacao. Agustín decidió ser discípulo de este hombre y cuando lo vio por primera vez se dio cuenta que su vida era incoherente con lo que enseñaba. Que de hecho él no podía de ninguna forma hacer apología de lo que enseñaba sin que fallara en su argumentación. Y eso fue lo que provocó que Agustín se convirtiera al cristianismo. Vivir con Jesús, y eso lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos si Jesús no está aquí con nosotros? Lo hacemos a través de la Escritura. Nos convertimos en estudiantes de lo que Él dice. Nos convertimos en estudiantes de lo que Él enseña. Decidimos obedecer sus reglas, porque el cristianismo tiene reglas. No a racionalizarlas, como hacen algunos, y adaptar nuestra vida a Él. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestra vida. Esa es la realidad. Y guiados obviamente por el Espíritu, y eso nos da el contexto para la vida discipular. No solamente es aceptar el llamado y sentarnos en un culto y adoptar la convencionalidad de ser cristiano. Yo tengo una responsabilidad personal. Esa responsabilidad no es de la iglesia. No es de quien se para a predicar los domingos. No es ni siquiera de quien imparte las lecciones o las sesiones en los discipulados. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, después de ser guiado a cómo leer la Biblia, a cómo orar, a cómo hacer comunidad con otros creyentes, tu responsabilidad es cómo vivía Jesús. Porque yo tengo que vivir como Jesús. No es yo quiero, es yo tengo, que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Seguimos con Pedro, porque se me acaba el tiempo. 3, fue probado. Y el pasaje que leímos deja como evidencia que el apóstol Pedro sabe de primera mano cuál es el resultado de las pruebas en la vida del creyente. Yo tengo ya unos 33 años siendo cristiano. Acepté al Señor cuando tenía 14 años y nosotros hemos pasado a la lucha sigue, oh cristianos. Y la realidad es que la lucha es parte de nuestra vida como creyente. Hermano, oren por mí porque yo no sé qué hacer. Yo creo que estoy mal con Dios. ¿Me está llevando el diablo? No se lo está llevando el diablo. La lucha sigue, oh cristiano. Ha cambiado totalmente. Hemos ido de un lado a otro. Y a veces se nos pasa por alto lo que la misma Biblia dice. Pedro dice en 1 de Pedro 1, 6 al 7, el pasaje que leímos, parte del pasaje que leímos al principio dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas son las pruebas que demostrarán que su fe es, ¿qué? Auténtica. Está siendo probada. Él está hablándole a gente que están pasando pruebas mucho más fuertes que nosotros. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, no una sola, son muchas en muchos breves tiempos, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Que hace eco a las sorprendentes palabras de Jesús al mismo Pedro. No sé si ustedes han leído esto, Lucas 22, 31 al 32. Pedro le dice al Señor, yo voy a estar contigo hasta el fin. Y Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás
ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¿Saben lo que es zarandear? ¿Han visto una construcción? Que ponen en una malla, tiran la arena y entonces mueven a ver qué arena y qué es piedra. Y la piedra la botan. Ahí hay que probar si somos arena o somos piedra. Dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti. Ya yo me imagino a Pedro como, gracias, Señor. Satanás no me va a poner un dedo. Sin embargo, Jesús le dice, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús no dice, de lo mío, Pedro, le dije a Satanás que si te pone la mano vamos a tener problemas. Él le dice, pues nada, se le dio al diablo. Aguanta ahí, yo voy a estar contigo de lejito. El negacionismo de la prueba destruye. Lo repito, el negacionismo de las pruebas destruye. Pero el aceptar que la prueba es parte del proceso de Dios para nuestra vida nos construye. La oración durante el tiempo de prueba, y lo hemos dicho otras veces, pero hay que distinguir entre prueba y metiste la pata. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú tomas malas decisiones y eso te trae momentos difíciles, no es una prueba. Significa que tú eres un necio, en el sentido bíblico de la palabra. Ahora, cuando tú estás tomando buenas decisiones, estás sirviéndole a Dios, estás tratando de hacer lo mejor posible para vivir como Jesús quiere que tú vivas y te va mal, eso es una prueba. Distingan las dos cosas por el amor de Dios. La oración en las pruebas es, Señor, ¿qué yo debo aprender de esta prueba? Porque cada prueba es una lección. Y la prueba que no se pasa ahora va a tener que pasarse, obviamente, en el futuro. Aceptar las pruebas y confiar en el Señor y lo que Dios hará en medio de ellas, lo repito, nos construye. Negarlas, rechazarlas, nos destruye. Cuarto, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y a mí me llama también mucho la atención lo poco que se insiste en el día de hoy, personalmente, en buscar la llenura del Espíritu para nuestras vidas. Porque es la llenura del Espíritu lo que nos ayuda a nosotros a estar firmes. ¿Cuáles son los beneficios de ser lleno del Espíritu? Que podemos ver en Juan 14 hasta el capítulo 16. Somos guiados a toda verdad. Somos afirmados y acompañados por el Señor. El Espíritu también corrige nuestras peticiones. La Biblia dice, a veces oramos mal, pero el Espíritu, ¿qué hace? Traduce nuestras oraciones para que lleguen bien delante de Dios. Eso como, no fue eso que Él quiso decir, Señor. Lo que quiso decir fue esto, wow. El Espíritu nos defiende. Y el Espíritu nos llena de dones para que la iglesia sea edificada. A veces estamos, porque el Espíritu obviamente no nos ha llenado. Una cosa es ser sellado por el Espíritu. Cuando aceptamos al Señor, somos sellados por el Espíritu Santo. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo hay que buscarla. Hay que buscarla en entrega al Señor, en ayuno, en oración hasta que venga. Es la llenura del Espíritu Santo que abre nuestros ojos, que nos ilumina. Y es por eso que no debemos perder un día más, y lamentablemente el mensaje no es sobre esto, pero no podemos perder un día más sin ser llenos del Espíritu. Si leemos en el libro de Hechos, cada vez que los apóstoles llegaban a un sitio en donde se suponía que creyentes habían aceptado al Señor, la primera pregunta que hacían era, ¿fueron llenos del Espíritu Santo? Me llama mucho la atención, wow, qué brinco. Me llama mucho la atención en uno de los pasajes en Hechos donde Pablo llega a un lugar y dicen, ¿aceptaron al Señor? Sí. ¿Se bautizaron? Con el bautizo de Juan. Una
distinción importante que tenemos que hacer. El bautizo de Juan era cada vez que tú pecabas. Cada vez que tú pecabas, tú ibas a un agua y te bautizabas. No es lo mismo que el bautizo de Jesús. Es que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para siempre. Es una sola vez. Por eso la diferencia. Entonces lo bautizan nuevamente. Esto no es la vaina que hacen por ahí en otras congregaciones donde usted se bautizó y llega y aquí tiene que bautizarse otra vez. Baraje eso. O lo que se bautizan en el río Jordán. Baraje eso también. Si usted se bautizó, se bautizó. Cool. Y la otra pregunta que le hacen fue, ¿fueron llenos del Espíritu Santo? Y esta gente sorprendentemente le responden, ¿qué es el Espíritu Santo? Nosotros no estamos en ese nivel, pero sí yo veo esta autodependencia del creyente en donde parece creer que mágicamente el Espíritu Santo lo va a llevar a todas estas cosas. No, necesitamos entrega y necesitamos conexión con el Señor. Amén, ¿están despiertos? Ya estamos terminando, faltan media hora. Finalmente vivió lo que aprendió y accionó de acuerdo a esto. Miren toda la trayectoria, señores. Desde aceptar el llamado, vivir con Jesús, el ser probado, ser lleno del Espíritu Santo, vivir esto y accionarlo. Nuestra vida tiene que ser coherente con la vida de un discípulo. En ocasiones esto va a ser difícil y en ocasiones también eso nos va a sacar de ciertos grupos y está totalmente bien. Los otros se lo pierden. Nosotros tenemos que serles fiel a Dios. Y es por esto último de vivir y accionar que Pedro nos recomienda en su carta, en el mismo capítulo, versículos 13 al 21, y dice, presten atención, así que preparen su mente para actuar. Señalo aquí, destaco la palabra mente. Porque hay gente que piensa que ser cristiano es no usar la mente. Y hacen de ser cristiano sinónimo de abandono cerebral. En serio, o sea, busquen en redes sociales, Twitter, Instagram, por toda parte, lo que se dice de los cristianos es que el cristiano no piensa. El cristiano es un ser viviendo constantemente en un pico emocional donde sus capacidades racionales han sido totalmente eliminadas por Dios para seguirle. Y esto no es así. La Biblia nos llama constantemente a usar nuestro cerebro, a usar nuestra mente. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Por qué no dice preparen su espíritu para actuar? O preparen su alma, o preparen su corazoncito para actuar. No, dicen preparen su mente, porque son nuestros pensamientos que influyen en la forma en que nosotros actuamos. Hay una frase que no sé si recuerdo bien, dice, cuida tus pensamientos, se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, se convertirán en tus acciones. Ese es nuestros pensamientos. No solamente que empieza cómo nosotros actuamos, sino también cómo nosotros nos sentimos. Muchas veces la fuente de tu ansiedad es pensar en un pasado que ya no existe y en un futuro que no conoces. No surge químicamente, a menos que estés, obviamente tenemos personas que tienen problemas de salud mental. En la mayoría de los casos, nuestros sentimientos se descontrolan desde nuestros pensamientos. Y es por esto que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su espíritu. La renovación de su mente. Nuestra mente tiene que participar en nuestra espiritualidad. Y dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Qué dice? Vivan como... No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos.
Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Otra vez, Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Y voy al versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Destacamos, que ya se va acabando el tiempo, preparar la mente para la acción. El cristiano tiene que pensar. Nuestras acciones no pueden ser espontáneas. Tienen que surgir de una interacción con la Escritura, con la oración y con la vida del Espíritu. Y eso tiene que pensarse. Entonces, aparta tiempos diarios para meditar y pensar. No podemos seguir viviendo al azar. Hoy en día tenemos mucho más distracciones que nunca. Si te metes en redes sociales, es probable que no salgas. Y es probable que cuando te sientes quieras noquear tu tiempo con alguna serie, con música, con cualquier cosa. Eso tiene su tiempo. Pero es buenísimo que nosotros apartemos 15 minutos, 30 minutos, una hora para pensar. Al principio, todas las fieras van a salir. Y la ansiedad se va a apoderar de tu vida, pero con la ayuda de Dios, ora y controla la fiera y métela en la jaula otra vez. Dile, mi futuro está en la mano del Señor. Yo no tengo que preocuparme porque no sé qué va a pasar mañana. Paz. Lo pasado, no me interesa. Vamos a votar para convertir eso en una alabanza. Porque hay cristianos que están ahí como amarrados de su pasado. Hay que sacarle José de vez en cuando ahí. Estar atentos y esperanzados. ¿Cómo yo me esperanzo? ¿Cómo yo sé que yo tengo esperanza? Es por las escrituras que me dicen hacia dónde yo tengo que mirar. Y tercero, vivir en santidad. Tú y yo somos santos. El santo no es un luchador mexicano. El santo no es una persona que nunca peca. El santo es una persona que ha sido apartada para servir a Dios. Eso es, ¿ha sido apartado para servir a Dios? Levanta tu mano si ha sido apartado para servir a Dios. Somos santos. Full. Todo esto apoyado en una vida de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta el final de su vida, Pedro fue coherente en carácter y en acción con la vida que aprendió de Jesús. Al punto que su muerte fue casi similar a la muerte de Cristo. La tradición nos dice que Pedro fue crucificado y que mientras lo estaban crucificando, él pidió algo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y sus verdugos dijeron, ok, y lo crucificaron de cabeza. Así murió Pedro. Este es un cuadro del famoso pintor italiano Caravaggio. Me encanta porque él es propulsor de algo que se llama tenebrismo, este contraste entre luz y oscuridad. Tiene algunos desvaríos anacrónicos, viste, a los romanos como europeos, pero nos muestra todo el dramatismo de ese momento. Quizás el miedo o el temor, pero al mismo tiempo la esperanza de Pedro de he peleado la buena batalla y he vivido coherente con el llamado que el Señor me ha dado. Y ese debe ser nuestro propósito. Todos estamos en construcción, algunos más que otros. Y por eso este espacio es bueno, porque nos acompañamos, oramos los unos por los otros, nos corregimos, nos hablamos. Y no estamos en el mismo punto ni en el mismo nivel. Y está bien. Pero todos hemos sido llamados. Todos hemos sido sellados con el Espíritu, si has aceptado al Señor. Todos deberíamos de buscar la llenura del Espíritu Santo.
y embarcarnos en esta búsqueda profunda de vivir guiado por su voluntad. ¿Quién nos guía hacia eso? Su Espíritu. Pero algunos van a tener que tomar una decisión importante hoy. Y esa decisión importante es: yo tengo que dejar de ser solo cristiano. Yo tengo que convertirme en un discípulo de Cristo, en alguien que se sienta a los pies del Señor y vive de acuerdo a su llamado. Vamos a estar de pies, vamos a orar juntos. Y vamos a pensar brevemente en las palabras de hoy. Quizás una más que otras pueden tocar tu vida. Pensemos y meditemos en estas palabras antes de orar juntos. Este es tu tiempo con Dios. Y siempre es bueno salir de aquí tomando decisiones firmes, de pasos o acciones que tenemos que dar. Quizás nunca has pedido ser lleno del Espíritu Santo y la acción debe ser: yo tengo que tomar decisiones para ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que organizar mi vida desde hoy para buscar esta llenura del Espíritu. Quizás invitar a otros que oren contigo por esto. O estás en medio de un proceso y de una prueba que no ha terminado porque no la has aceptado, o que es recurrente porque la rechazas continuamente, la niegas. Y la decisión que tienes que tomar hoy es: yo necesito ser consciente de que las pruebas son parte de mi vida como creyente y están ahí para probar mi fe, para que sea fuerte, más fuerte que el oro. Quizás has sido cristiano por mucho tiempo, pero no te has fijado en cómo vive Jesús, ni te interesa. Sigues las reglas de tu comunidad de fe, pero de alguna u otra forma necesitas profundizar en cómo vive Jesús. Hay cuestiones sobre tu carácter, tu personalidad que todavía necesitan trabajarse. Sea cual sea tu decisión, te pido que ahora, mientras oremos, ores en esa dirección. Y por eso voy a dejar estos primeros segundos de la oración, estos primeros 30 segundos, para que ores personalmente y luego oramos todos juntos por esto. Seguimos con Dios. Señor, gracias por la paciencia que tú nos tienes. Y gracias por tu palabra. Tu palabra nos deja en evidencia que otros, en situaciones similares o peores a nosotros, fueron llamados por ti y fueron restaurados a una vida totalmente diferente, teniendo incluso capacidades mucho más allá de sus experiencias de vida, dadas obviamente por el poder de tu Espíritu, por tu gracia. Ayúdanos a vivir una vida de sumisión a ti. Ayúdanos a vivir una vida de llenura de tu Espíritu y entregarnos para vivir tu vida. Que seamos transformados de modo que estemos conectados continuamente a la fuente.
Gloria y honra sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Me gustaría que todos permanezcan con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Si no quieres cerrar tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Si estás aquí en esta mañana y no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, yo te quiero hacer esta invitación. Esta es la mejor vida que hay. No es una vida carente de dificultades, pero en medio de las dificultades no estás solo y no estás sola. El Señor camina contigo. Si quieres aceptar al Señor en tu corazón y en tu vida, te pido que donde estés repitas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero ir a tu vida y quiero vivir como tú quieres que yo viva. Perdona mis pecados, transfórmame y dame un futuro esperanzador en ti. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a todos que por favor mantengan su cabeza inclinada. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir algo sencillo. Solamente donde estás, levanta tu mano y bájala otra vez. Solo quiero ver quién eres para orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Padre, oro por mis hermanos ahora, mis amigos que han levantado sus manos, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas. Tu Espíritu los acompañe y ellos puedan recibirte, Señor, y que tú puedas recibirlos y caminar junto a ellos, Padre Santo. Gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias por escucharme y nos quedamos así de pie para alabar al Señor juntos. Amén.